Esto que está sonando ahora, que estás escuchando de fondo, a mí me encantó, está buenísimo. Y es de una banda de aquí, de la ciudad de La Plata, que hace muy poquito sacó un disco, pero que ya tiene unos temas importantes, unos grandes temas para mostrar. Vamos a charlar un poquito más, vamos a meternos de lleno, porque nos vino a visitar un integrante de la banda. Estamos con Joaquín Arrese, que para mí es el Vasco. Vasco, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, está sonando este nuevo material que largaron hace algunos meses. Así que contanos un poquito más cómo se gestó este material y qué es lo que se viene para De la Orilla. Bien. Bueno, la gestación viene del año 2015, que nos juntamos con Licho, el cantante, y empezamos a armar las canciones. Luego se sumó Pablo Hindre en bajo y Joaquín Seidman en batería. Y ahí fue tomando forma ya en formato banda. Empezamos como un dúo, digamos. Una especie de acústico eléctrico, porque era una guitarra criolla y una guitarra eléctrica. Yo toco la eléctrica. Vos la guitarra, en la banda guitarra, ahora tocás la guitarra. Yo toco la guitarra eléctrica y Licho, que es el cantante, toca la criolla. Entonces arrancó así el formato, pero se mantuvo. Claro. Porque hoy por hoy el formato es ese, con bajo y batería, ¿no? Formato más rockero, pero seguimos conservando la guitarra acústica. La formación clásica de la banda de rock. Exacto. Si bien banda de rock, pero si vos escuchás el disco tienen otras cosas, otro tipo de influencias. Tienen un cover del cual ya nos vamos a hablar, a meter de lleno, que es impresionante. De hecho te veo con la remera de Hendrix. O sea, verdaderamente vienen del palo del rock, pero el disco tiene otras influencias. Sí, está atravesado por otras influencias. Tiene que ver también con el recorrido individual de los cuatro, ¿no? Claro. Pablo Hindre, el bajista, y Joaco Seidman, el baterista, vienen, por ejemplo, del palo de folclore. Claro. Vienen de la onda de folkloration, todo ese palo. Y Lillo y yo venimos más del rock, aunque también, en mi caso personal, he tocado tango también, pasado por la música clásica, estudié guitarra clásica. Claro. Me enfermé en una época con eso y volví a la guitarra esa obsesividad eléctrica. Que te da de lo clásico, la música clásica, de sacarla a la perfección o de tenerla a la perfección, ¿no? Te produce una obsesividad. Sí, a veces puede ser un poco nocivo, así que hay que salir aflojar un poco de Hay que ir un poco para el lado del rock. Tal cual. Y bueno, también la música rioplatense está muy presente en De la Orilla, justamente también por el recorrido. Y bueno, toda esa mezcla es De la Orilla. Bien. Por eso De la Orilla, ¿no? O sea, en la orilla donde confluyen dos elementos, digamos. Claro, sería claro. La tierra y el agua en ese caso. Y bueno, acá son los distintos géneros que van saliendo en realidad. Claro. Medio natural, digamos. Sí. No es pensado, no es intencional. Claro. Pero así se dio. Ni hablar. Se juntaron y empezaron a componer estas canciones que después se materializaron en un disco, ¿no? Pero me imagino que el recorrido para llegar al disco tuvo muchos ensayos, muchas juntadas, muchos borrones también, muchos borradores. Totalmente. Sí, fue un proceso muy largo, en realidad. Desde la composición hasta tener el disco terminado pasaron 1 año y medio aproximadamente. Bueno, de arreglar los temas, armar las canciones. Lleva mucho laburo. Claro, una preproducción, que es como simular la grabación del disco. Maquetarlo. Exactamente. Claro. Y uno iba escuchando y va seleccionando que funcione, que no, para cuando vas al estudio de grabación no perder tiempo, digamos. Claro. Entonces se ensayó durante un mes a tiempo real. O sea, la grabación fue como en vivo, digamos. O sea, fuimos a grabar a Estudio Panda y ensayamos con un metrónomo, todos con auriculares. Y fuimos a Panda y grabamos así. No se podía pasar 1 milímetro. Exacto, sí. El que se pasaba volvía a arrancar. Tal cual, o sea, era todo o nada, digamos, por una cuestión de presupuesto, porque realmente no tenemos autogestión 100%. Y una vez que hicimos eso, grabamos la batería, el bajo y la guitarra eléctrica en Panda. Vinimos a La Plata, al estudio del bajista nuestro. Claro. Y ahí grabamos el resto de las cosas y las voces en el estudio Hollywood. Y ahí, una vez que estaba todo, empezamos a editarlo y a mezclarlo y bueno. Y todo ese proceso fue 1 año y pico. Bueno, hoy se puede escuchar por Spotify y redes sociales. De hecho, yo te comentaba, lo escuché por YouTube y se escucha bárbaro. Ah, bueno. El disco. Sí, están todas las plataformas digitales conocidas, ¿no? Que es Spotify, Deezer, creo.
Sí, Deezer es una de YouTube. ellas. Yo la verdad que no la conocí a partir de ahora. No, Sí, no la es una... Deezer, de hecho, lo que sucedió es que era una plataforma que existe anterior a Spotify, pero Ajá. Spotify tiene tanta publicidad que se la terminó morfando. Pero Claro. sí, es una de las más conocidas. ¿Qué se viene ahora para De la Orilla? Ahora ya está el disco, ya está sonando en distintos lugares. Sí. ¿Qué se viene ahora para la presentación? Y la idea es en marzo o abril estar presentando el disco acá en La Plata. Lo íbamos a hacer a fin de año. Pasa que es todo tan vertiginoso a fin de año. Se vienen las fiestas, todas reuniones. Complicado, sí. Viste que todo el mundo tiene reuniones. Entonces que no Las es el mejor famosas momento. juntadas despedidas. Exacto, como que nos agarra el ataque a todos de hacer lo que no hicimos durante el año, el último mes. Entonces decidimos pasarlo para el año que viene, estar más tranqui y armarlo, digamos, como se merece. Porque tenemos muchos invitados en el disco, eso también. Tenemos al Pitufo Lombardo de uruguayo, un honor que haya cantado en el disco. Tenemos a Lucas Finocchi de Monstruo. Bueno, no me voy a olvidar seguramente, son varios, Sí, son un montón. son un montón. Así que, bueno, la idea es hacerlo con Tutti. Bien. Y eso implica prepararlo. En este disco en particular, ¿las canciones ya las tenían elegidas de antemano o fue todo un tema elegir las canciones que van a... Mira, Es decir, tienen más canciones obviamente, ¿no? hay más Que estas, canciones dando vueltas. pero hay que elegir las Sí, precisas. Tampoco te creas que tantas. Sí, tan elegidas porque a nosotros nos gustaba cómo quedaban desde la Claro. maqueta, ¿no? Que un poco la idea es esa también de la maqueta. Ya tener como un panorama de lo que va a ser el disco a un sonido muy inferior, ¿no? Pero no, fue bastante natural, digamos, la selección de las canciones. Se pusieron de acuerdo en que a todos les gustaban las mismas Sí, canciones más o sí, menos sí, y sí. van al disco. No hubo mucho mambo con eso. Tienen una canción que es un cover, que ahora me vas a contar vos, un cover de Silvio, Sí. de Silvio Rodríguez, que tuvo muy buena aceptación incluso por el propio Silvio. Sí, es una versión que hicimos del tema El Necio, Ujú. que llegó a Silvio. Llegó Cosa a Silvio. que fue muy una sorpresa para nosotros. Hicimos un video que está subido a YouTube de ese tema tocando en vivo y se lo mandamos a Silvio, a la productora de Silvio, que Silvio tiene un blog donde publica sus poemas y demás. Ujú. Y le gustó y lo puso en su blog. Y luego nos comentó en YouTube que le había gustado la versión, que nada, nos tiró buena onda, digamos. Claro, claro. Sí, que me para- imagino que también es movilizante, ¿no? Sí, Porque totalmente. te reconoce un artista, una banda. Si bien ustedes ya tienen un recorrido musical por ahí, cada uno por su lado, pero como banda. Sí, totalmente Nobel. Por ahí Sí, hace sí, poco, sí. pero cada uno ya tiene su recorrido musical y que, bueno, un artista de la talla de Silvio, Sí. obviamente, te reconozca, te debe movilizar y te debe motivar. O decir, bueno, ahora quiero más de esto o quiero seguir provocando esto. Claro. Por ahí no artistas como Silvio, pero a la gente, de seguir provocándole justamente esa emoción que tiene la gente cuando escucha un disco. Claro, sí, totalmente. Fue una sorpresa, fue una alegría, algo totalmente inesperado. Esas cosas que uno hace que lo tirás y decís, bueno, total, el no ya lo tenemos, está top. Ya está, ¿viste? Me la juego. Claro. Y nos hizo una devolución, le gustó, y nos hizo una observación musical que nosotros el tema le modificamos el compás. O sea, le metimos un compás irregular, que es de 5 cuartos, y eso le llamó la atención. Se podría haber enojado. Pero claro, no. o sea, ¿qué hicieron con este tema? Claro. ¿Me toquetearon el tema? No. Claro, hace que suene como irregular, por explicarlo así de alguna forma. Y bueno, fue una de las cosas que resaltó, así que independientemente que le gustó la ejecución y los arreglos, particularmente puso la lupa ahí. Claro. Y así que fue un acierto también de casualidad, esas Sí. casualidades. Y todo nace, esto está buenísimo aclararlo todo el tiempo para mí, Ujú. de la autogestión, ¿eh? Sí, O sea, totalmente. todo, ¿no? Nace de manera independiente, que tiene su lado complicado porque es muy difícil llevarlo adelante, ser autogestivo, los fondos salen de donde se puede, y es mucho laburo hacer un disco por ahí para aquellas personas que no están metidas en el ámbito de la producción. Hacer un disco es muchísimo trabajo, muchísimo Sí, trabajo. Y es recontra satisfactorio justamente este resultado, ¿no? Que de la autogestión de todo lo que hiciste vos,
componer las canciones, hasta llegar a tener el disco finalizado y después ofrecérselo a la gente. Todo nace de la propia banda. Me imagino que eso tiene otro sabor, ¿no? Tiene justamente otro precio. Sí, es como que en algún punto es como un premio. Simplemente el estar conforme con el resultado para nosotros. Después la gente es otra historia, ¿no? Si le gusta, es espectacular. Pero ya nosotros están conforme con el resultado, es como un premio muy grande. Se hace difícil, realmente nos llevó un año y medio, sinceramente, por ese motivo. O sea, porque juntar el mango para pagar un estudio es muchísimo, la plata la sacamos de los toques, la gente nos ayudaba, es como que es muy, muy, muy a pulmón. Juntarse a editar, por ejemplo, te juntás una hora, un lunes a las 12 de la noche... 2 horas el miércoles a la vez. Sí, cuando es tenés imposible. Porque Claro. además de todo eso hay que laburar, Obvio, hay que vivir, obvio. digamos, Todos hay que tenemos mantener una vida familia, normal, claro. Exactamente. Entonces no es que decir, bueno, listo, freno todo 2 semanas y 2 semanas lo haces. Claro. El tema es que nosotros no tenemos esa posibilidad. Pero sí, realmente se hace cuesta arriba, pero es sumamente satisfactorio. Como decís vos, es Por ahora, gratificante. hablábamos, una de las primeras cosas que te pregunté fuera del aire, si esto está en formato físico, viste que hay personas, en las cuales me incluyo, nos gusta tener el disco en la mano. Eso está pensado a futuro. Sí, la idea es hacer una tirada relativamente chica, por una cuestión de que no se venden discos. Realmente es como charlamos, bueno, que Claro, decías no, afuera sí, de sí. aire. O sea, a mí también me encanta el disco. Nos criamos con esa cultura Pero de ir. está desapareciendo. Sí, lamentablemente sí, porque uno también le da otro valor, por lo menos es mi opinión totalmente personal. Ni hablar. Es como que se valora más el disco. Antes ibas, lo comprabas, lo abrías, mirabas el libro, y si no te gustaba mucho el disco, lo escuchabas igual, porque te había costado. Entonces de alguna forma lo ibas descubriendo al disco. O llevarte un chasco. Sí, Ha pasado alguna vez, sí. bueno, este disco pinta buenísimo, y te lo llevas y te llevaste. Y decís, A mí me pasó uno con. No me acuerdo el nombre. No demos nombres, no demos nombres. No, es un guitarrista internacional, Sí. recontra conocido, que yo ya lo había lo conozco. Me sale Steve Vai, pero no es Steve Joe Vai. Satriani. No. Un Ya va a integrante quedar, de los ya va a Yardbirds. Integrante de los Yardbirds. Jeff Beck. Jeff Beck. Claro. Me compré un disco de Jeff Beck porque lo había visto tocar, me voló la cabeza. Cuando puse el disco dije, no, pero yo vi otro Jeff Beck, no era Claro, este. claro. Y ahí no me terminó de convencer. Dijo, bueno, pero igual me compré un disco de Jeff Beck, viste, en su momento. Y uno lo realmente le da otro valor, pero bueno, es como un tema bastante No, ni hablar, largo, es ¿no? muy personal, pero y muy personal. tiene un lado lindo el tener. Sí, totalmente. Y un poco para la gente también, que qué sé yo, llevarse ese objeto de deseo. Ni hablar, que es el porque disco, aparte de ¿no? eso también sucede mucho en el mundo del under, de las bandas independientes. Aquella persona que a lo mejor cae de casualidad a ver la banda porque toca en un barcito y porque fue a tomar algo y se encontró con la banda, se enganchó con la banda y se lleva un disco. Y ese es un disco que a lo mejor no estaba comprado de antemano, fue alguien que cayó, Sí. a lo mejor que no tenía la intención de ir a ver el show, pero sí la intención de pasar un buen rato, le terminó gustando el disco y se lo llevó. Y ahí también es donde, con ese dinero, es con el cual obviamente las bandas independientes se bancan. O sea, sí o sí, las bandas independientes necesitan de su propia producción. Totalmente. Y un poco también es como la carta de presentación, ¿no? Porque la tarjeta de antes, viste que te daban Claro. de electricista, bueno, para las bandas hoy es el disco. Así que bueno, la intención es hacerlo. También, como comentabas hoy de todo el trabajo que lleva, bueno, esto igual. Es mucho Igual laburo. porque es mucho dinero y lo tenés que hacer vos. Claro. Es así, con tus propias manos, a buscar la manera de poder hacer un packaging que lo puedas armar y serializarlo de alguna forma. Es un tema. No obstante, más allá de eso, el disco de La Orilla ya se puede escuchar en las plataformas digitales, que eso también es una de las cosas buenísimas que trajo la digitalización, que lo tenés al alcance de la mano. Está en YouTube, yo lo escuché en YouTube, se escucha bárbaro, el disco está buenísimo, verdaderamente lo recomiendo, está muy bueno el disco, y también está en las plataformas digitales, en Deezer y en Spotify. Vasco, mil gracias por haberte acercado hasta acá y por haber conversado con nosotros sobre este disco, lo mejor para lo que se viene de La Orilla. Bueno, muchas gracias, un gustazo y nos veremos pronto. Por supuesto, vamos a estar atentos a las fechas de la banda. Bárbaro, gracias. Joaquín Arrese, el Vasco, nos vino a visitar, el Vasco de La Orilla, que vino a presentar Despabilar. Escuchamos algo más de esta banda y enseguida volvemos con más información.